El caso de hoy me ha pillado también haciendo deporte, pero digo, no voy a llegar al estudio para grabar, lo voy a hacer directamente desde la bici. Se trata otra vez de México. En México, cada día se cuentan historias que nos estremecen. Historias de violencia, de injusticia, de familias rotas por la ambición o la indiferencia. Pero entre todas ellas hay algunas que nos dejan sin palabras por lo desgarrador de sus detalles. Imagínate por un momento la inocencia de estas 3 niñas que apenas comenzaban a descubrir el mundo. Sus risas, sus juegos, sus sueños fueron apagados de manera brutal en cuestión de minutos. Hoy les comentaré una historia que estremeció a México entero. El asesinato de una madre y 3 hijas en Sonora. Un crimen tan atroz que no solo dejó un vacío irreparable en su familia, sino que también nos obliga a reflexionar sobre la violencia, sobre la ambición y la fragilidad de la vida. Una historia que marcó un antes y un después en la conciencia colectiva. Un crimen que no solo destruyó a una familia, sino que también mostró hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Hasta dónde puede llegar. Margarita, una mujer de apenas 28 años, era madre de 3 niñas, 2 gemelas, Meredith y Medellín, y de 11 años, y la pequeña Carla, de 9 años. Como cualquier madre soltera, luchaba día a día por darles lo mejor. Su mundo giraba alrededor de ellas, su educación, sus juegos, sus risas. Pero como sucede en muchas historias, había una sombra en su vida, su pareja sentimental, Jesús Antonio N., un hombre que aparentaba ser un compañero, pero que ocultó intenciones mucho más oscuras. El día 3 de julio de este año, Margarita salió con él y sus 3 hijas. Nadie imaginaba que ese día terminaría en tragedia. Según la Fiscalía del Estado de Sonora, Jesús Antonio discutió con Margarita y en un arranque de violencia decidió acabar con su vida. Le disparó y dejó su cuerpo abandonado a un costado de la carretera rumbo a Bahía de Quino, en Hermosillo. Pero lo peor estaba por venir. Condujo varios kilómetros con las 3 niñas aún en el vehículo. Luego, en un punto apartado, las obligó a defender y les disparó también. Ninguna sobrevivió. 3 vidas inocentes fueron apagadas en segundos por la ambición de un hombre que veía
en ellas un obstáculo. Y al día siguiente, el 4 de julio, se reportó el hallazgo del cuerpo de Margarita. La comunidad comenzó a preguntarse dónde estaban las niñas. Fue entonces cuando el colectivo Buscadores por la Paz, mujeres que dedican su vida a encontrar desaparecidos en Sonora, recibió pistas en redes sociales. El 5 de julio, en un paraje solitario, fueron matadas por 3 pequeñas. La escena fue tan devastadora que incluso las buscadoras, acostumbradas a hallazgos dolorosos, rompieron en llanto. Conforme avanzó la investigación, se descubrió algo que dejó a todos helados. Jesús Antonio era beneficiario de un seguro de vida de 300,000 pesos. Ese era su verdadero objetivo: quitarles la vida a Margarita y a las 3 niñas para cobrar el dinero. Los familiares confirmaron que en varias ocasiones había hecho comentarios extraños, insinuando que algún día cobraría este seguro. Pero nadie imaginaba que estas palabras se convertían en una realidad tan macabra. El 6 de julio, apenas 3 días después del crimen, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal detuvo a Jesús Antonio. En el operatorio le encontraron además drogas, lo que reveló un posible vínculo con el narcomenudeo. Fue vinculado a proceso por feminicidio agravado. La pena máxima que podría recibir es de 70 años en prisión. Sin embargo, para la familia, ninguna condena alcanzará para devolverles a Margarita y a las niñas. El crimen causó un terremoto emocional en Sonora y en todo México. En el funeral, el padre biológico de las niñas, entre lágrimas, pidió cadena perpetua para el responsable. Vamos a pedir nosotros también. La comunidad entera se volcó a acompañarlo entre globos blancos y flores. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato y pidió reforzar las medidas de protección para la niñez en todo el país. Organizaciones civiles, colectivos feministas y la Iglesia Católica también expresaron su dolor y exigieron que este crimen no quedara en la impunidad. El caso se convirtió en símbolo de la violencia contra mujeres y niños en México, un problema que sigue creciendo. Para entender la dimensión de este caso, hay que hablar de lo que ocurre en Sonora. Este estado del norte de México ha sido golpeado fuertemente por la violencia ligada al crimen organizado. Solo en los últimos años, Sonora se ha colocado entre los estados con mayor número de feminicidios y homicidios dolorosos. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México se asesinan en promedio a 10 mujeres cada día. Sí, habéis oído bien, 10 mujeres cada día. Y Sonora ocupa uno de los primeros lugares
en desapariciones de mujeres y de niñas. Además, colectivos como Buscadoras por la Paz trabajan sin descanso porque las autoridades muchas veces no llegan a tiempo. Son madres que buscan a sus hijos desaparecidos, pero también quienes terminan encontrando casos como el de Margarita y sus hijas. Esto nos demuestra que no se trata de un hecho aislado, es parte de un problema mucho más grande que afecta a todo el país. La historia de Margarita, Meredith, Medellín y Carla nos deja varias lecciones. Nos muestra lo frágil que es la vida cuando la violencia entra en escena, cuando recuerda que la ambición desmedida puede convertir a una persona en un monstruo y nos obliga a reflexionar sobre lo poco protegidas que están muchas mujeres y niños en ese país. La moraleja es clara: ningún dinero, ningún seguro, ninguna ambición vale más que la vida. Y como sociedad tenemos la obligación de alzar la voz, de denunciar, de no callar ante señales de violencia, porque cada vez que ignoramos una amenaza en un comportamiento extraño, corremos el riesgo de permitir que se repita una y otra vez tragedias como esta. Hoy, el nombre de Margarita y de sus 3 hijas debe convertirse en un recordatorio permanente de que necesitamos que ese país sea más justo, más seguro y más humano. Queridos Minguis, este fue el caso del asesinato de una madre y sus 3 hijos en Sonora, México. Una historia de dolor, pero también de conciencia. Porque si permitimos que la ambición y la violencia siguen marcando el destino de tantas familias, entonces habremos perdido todos. Que su memoria nos guíe para exigir justicia y construir un país donde ninguna niña vuelva a ser víctima de la barbarie. Por favor, compartir este caso para que no pase en el olvido. Gracias por verme y voy a seguir haciendo un poquito de bici, que ya sabéis, hacer deporte es sano. Hasta la próxima, Minguis. Os amo. Adiós.